esta mañana con Mariano Arenilla, responsable de DWS para España y Portugal. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, encantada de tenerte un día tan jugoso. Recientes las declaraciones de Powell, la sorpresa de esto de abrir la mano y el pivot alejándose, subiendo, como se esperaba, 50 puntos básicos el precio del dinero y también elevando esa expectativa, ¿no?, de los tipos para el próximo ejercicio. Balance de la FED. Han pasado unas horas. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo veis desde DWS ese mensaje, esa decisión de la FED? Bueno, la FED está siguiendo la narrativa de los últimos meses. Es cierto que los actores del mercado, en cuanto recibimos alguna noticia y vemos que la inflación pues, parece dar signos de algo más de debilidad, pensamos ya que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, podría reducir sus intereses de subir los tipos. Y bueno, pues cuando escuchas a Powell en un día como ayer, lo que te das cuenta es que todavía nos queda un camino largo de tipos de interés bastante más restrictivos. Ya casi el tema del tipo terminal, ese 5-10, ¿no?, que ayer nos informaba que veía para el año 2023, a finales de diciembre del próximo año, 12 meses desde ahora, pues sinceramente no es casi lo importante, ¿no?, porque el mercado ya está prácticamente ahí, sino que lo importante es la duración, ¿no?, que va a tener estas políticas restrictivas y como dice que a pesar de que haya habido algún tipo de avance en el control de la inflación, todavía los precios siguen bastante altos y que su compromiso principal es la estabilidad de precios, diciendo incluso que es consciente de todo el daño que se está generando en la economía, pero que sería mucho peor que la inflación estuviera muy alta. Por lo tanto, bueno, pues no puedo decir que sea un jarrón de agua fría en estos momentos, pero sí el mercado ya empieza a descontar que vamos a tener restricción financiera durante un tiempo más largo y probablemente el año 2023 lo pasemos sin todavía dar ningún tipo de señal de cuándo podría empezar a bajar los tipos y tendríamos que irnos ya a 2024. Por lo tanto, bueno, pues manteniendo un tono todavía de restricción financiera, sube los tipos en 50 básicos, no en 75, lo cual, bueno, pues quita un poco de alarma, ¿no?, en cuanto a la contención de la inflación. Apuntabas como, y además arrancaba con ese mensaje de que era consciente de que la inflación está haciendo daño a los ciudadanos americanos que están atravesando ese dolor de los precios, pero al mismo tiempo también luego volvía a decir cómo lamentaba que no hubiera una forma indolora de restaurar la estabilidad de precios. La inflación sigue estando ahí y además hemos visto cómo, pese a todos sus luchas, y es verdad que está dando ese respiro la inflación, la parte de servicios, la parte esa inflación PC subyacente se incrementa para el año que viene, sigue siendo la gran cuenta pendiente, esos costes salariales siguen estando ahí y sin embargo los efectos de segunda ronda no parece que vayan a aliviarse y por lo tanto no va a ser más fácil el camino. ¿Por dónde puede atajar de una manera más directa esa inflación de servicios, esa inflación que todavía no se alcanza a tocar? Bueno, pues ahí tenemos, yo creo que la diferencia entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos contra lo que está ocurriendo en Europa. En las dos áreas del Atlántico tenemos inflación, lo que pasa que la inflación americana viene más generada por la escasez de talento. Ahora mismo, por cada desempleado, hay un 1,6 puestos de trabajo disponibles. Tienen una tasa de desempleo en Estados Unidos del 3,7. Y Powell lo que decía es que con estas medidas, que van a tardar todavía unos meses en verse los efectos, tenemos que tener en cuenta que este año, bueno, pues las subidas han sido muy verticales y que todavía la macro no está mostrando completamente este efecto, pero finales del 2023 estimaba que la tasa de desempleo se iría a la zona del 4,6. Entonces, bueno, pues lógicamente tiene que darle tiempo, pero todavía no cree que la inflación esté contenida. Entonces, esa pata de servicios, ¿cómo la vamos a poder contener? En Estados Unidos hay que enfriar más la economía, tiene que haber menos demanda, menos consumo,
para que de alguna manera ese mercado laboral se destensione tanto que ahora mismo pues está siendo muy complicado ser competitivos a nivel de fabricación porque esos costes salariales están aumentando de manera vertical. Yo creo que dentro de lo que es la mano de la Reserva Federal Americana no tiene muchas más herramientas. Sí que es cierto que también todo lo que sea ir reduciendo el balance de los bancos centrales va a ser otro de los aspectos importantes a contemplar, pero a día de hoy yo creo que esa bajada de 75 a 50 puntos básicos y decir que el próximo año terminará en 5,1 está dando una señal de que van a continuar siendo restrictivos y van a estar observando y monitorizando mucho el mercado para que si efectivamente ven que los efectos positivos de la inflación, que es la contención y estabilidad de precios, se producen, pues poder de alguna manera mantenerlos durante el menor tiempo posible, pero eso nunca va a ser antes de 2024. Entre las cosas que señalaba Powell es que hay mucho trabajo que hacer, está señalando cómo tienen que atajar esa inflación, pero aquí en la vieja Europa, hoy que tenemos cita con el Banco Central Europeo, no parece que el horizonte sea mucho más halagüeño. Es verdad que esa moderación en la magnitud de la subida de la FED llega tras un cierto alivio en esos datos de inflación, pero aquí, en la vieja Europa, esa inflación está mucho más desatada, con naturaleza diferente, también como señalabas al principio de esta última intervención, 10% de inflación. Pero la mirada está puesta también en, por otra parte, cómo va a llegar ese QT, ese tapering, y mientras suben esos tipos y con una economía del que parece difícil alejarse del escenario de recesión para el año que viene. ¿Cuál es el gran reto que afronta el Banco Central Europeo y que además tiene que anunciar esa decisión de tipos con previsiones macroeconómicas también? El reto principal que tiene el Banco Central Europeo es que Europa es un conjunto de países, cada uno con unas macro diferente y unos niveles de deuda muy distantes. Entonces, el juego que tiene que hacer el Banco Central Europeo es bastante más complicado que la Reserva Federal Americana, donde aplica sus políticas en todo Estados Unidos. Entonces, subir los tipos, sí, ya sabemos que en Estados Unidos van a terminar en el 5,1% previsiblemente en 2023. En Europa estamos hablando de un 3%, por lo tanto, todavía 2 puntos por debajo. Y, sin embargo, tampoco va a tener mucho más recorrido el Banco Central Europeo porque los niveles de deuda de algunos países están por encima del 100% y hay que estar, por una parte, restringiendo un poco lo que es la financiación en Europa, pero a su vez también hay que tener en cuenta que si te pones subiendo tipos muy alcistas, al final lo que te vas a encontrar es que hay determinados países que no van a poder pagar ese servicio de la deuda, esos intereses. Por lo tanto, para mí, el principal reto del Banco Central Europeo es ese, ¿no? Gestionar distintas economías con distintos intereses y distintos momentos en el ciclo económico, sin dañar esas primas de riesgo, que principalmente me referiría a Italia y a España, que por ahora, tras el anuncio de que iba a reinvertir todos los vencimientos que tuviera del programa de compra de pospandemia, que iban a ir destinados principalmente a España e Italia, y lo cierto es que las primas de riesgo están siendo bastante contenidas. Por otra parte, mencionabas algo muy importante, que es cuándo van a empezar a reducir el balance. Bueno, ese tapering que vamos a empezar a escuchar, yo creo, a partir del segundo trimestre de 2023, va a suponer que en el programa de compra regular, porque tenemos que recordar que ahora mismo están aplicando el Banco Central Europeo 2 programas de bonos. Uno, el programa regular de compra de activos, y otro, el programa pospandemia. Pues bien, esperamos que en el primero de ellos se reduzca un 50% en el segundo trimestre de 2023, que no va a tener un gran efecto real en lo que es la disminución del balance, pero sí, de alguna manera, va a suponer el cambio de esa barra libre, esa compra de activos constante, la va a ir reduciendo y va a ser el principio, ¿no?, de esa reducción. Por lo tanto, 2023 yo creo que todavía vamos a tener inflación alta,
en Europa puede estar en torno a los niveles del 5 o 6% y en Estados Unidos en torno al 3%, 3,5% probablemente, y todavía son niveles por encima de ese 2%, que es el objetivo que se ha marcado. Por lo tanto, yo creo que hasta 2024 no vamos a poder empezar a considerar potenciales bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, las economías con una política restrictiva van a sufrir y bueno, pues se va a tener que navegar mucho también mirando el retrovisor para que no se dañe estructuralmente la economía y que efectivamente, como espera DWS, pues sea una recesión suave, con una salida también muy suave, con unos crecimientos para el próximo año en Estados Unidos del 0,4 y en Europa del 0,2. Crecimientos bastante exiguos y luego ya quizás a lo mejor en 2024 ya nos podríamos acercar a crecimientos de cerca del 1%, con todos los efectos que tiene pues esa ralentización tan fuerte del crecimiento. En lo que es la crónica del día, por anticiparnos, evidentemente también tenemos ese Banco de Inglaterra. En este caso la cita llega con ese IPC británico que, lo hemos contado, ha caído desde máximos de 41 años, también ha dado un cierto respiro, pero la tensión en la economía británica también es diferente en un momento en el que además el Banco de Inglaterra está llamando de forma constante, ¿no?, al gobierno a mantener esa seguridad, la contención para garantizar y evitar episodios como el inesperado del mes de septiembre con ese presupuesto del gobierno de Liz Truss. Hoy se espera también subida de 50 puntos básicos, pero el mensaje en un momento en el que además la situación del costo de vida, la crisis que hay en la calle se hace más difícil para el gobierno, va a tener que apuntar más de cara a una convivencia de esa política monetaria con la política económica, o cuál es el papel de Andrew Bailey en estos momentos. Claramente, Reino Unido tiene ahora mismo una tasa de inflación muy por encima de lo que es Estados Unidos y de lo que es Europa, el resto de Europa. Están tomando unas medidas bastante más rápidas desde nuestro punto de vista que lo que está haciendo el Banco Central Europeo, y seguramente anuncie reducciones de balance mucho más agresivas que todo lo que estamos viendo en la eurozona. Política económica y política fiscal tienen que ir totalmente de la mano. No podemos estar, por una parte, los bancos centrales frenando y los países, los gobiernos, pisando el acelerador. Por lo tanto, tiene que haber cierta coordinación. Lógicamente, no se pueden eliminar ciertas políticas sociales que se pueden necesitar en algún momento, pero tiene que ser muy quirúrgico. Lo que no cabe duda es que pues venimos de unos niveles excepcionalmente altos de liquidez y dinero disponible en el mercado, y todos esos estímulos se están retirando, y todo eso se va a traducir en unos mercados con mucha más volatilidad, tanto en el mundo de la renta fija como en el mundo de la renta variable. Va a haber oportunidades y no cabe duda, bueno, pues que Reino Unido, dentro de que es un país muy focalizado en toda la parte de servicios y con una importancia a nivel mundial muy, muy relevante en todo lo que es el sector financiero, pues van a estar muy pendientes de que haya cierta colegiación o coordinación entre gobierno y Banco Central de Inglaterra. Antes de terminar, Mariano, aunque sea a pesar del tiempo, querría despedirnos hablando desde DWS. ¿Cuál es la perspectiva? Ya es verdad que quedan dos bancos, estos grandes bancos centrales, junto con otros que parece que siempre los dejamos más de lado, pero hay otros que van a hablar esta semana, y ya nos vamos con la Navidad y con el turrón. 2023 está aquí en la puerta ya de entrada. ¿Cuál es vuestro outlook? ¿Cuáles son vuestras previsiones? Bueno, te he mencionado antes un poco las expectativas que tenemos de inflación en la zona euro y en Estados Unidos. Zona euro entre el 5,5 y el 6%, en Estados Unidos entre el 3 y el 3,5%, lo cual te indica, bueno, pues que bancos centrales seguirán siendo restrictivos, 5,1% en Estados Unidos, 3% en Europa, y crecimientos muy bajitos, entre el 0,2 y el 0,4, tanto Europa como Estados Unidos. Vamos a tener que vigilar mucho
las distensiones que está habiendo a nivel geopolítico. Yo creo que van a ser muy importantes, pues todo el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, pero no solamente eso, sino también las relaciones entre Estados Unidos y China y la lucha por la hegemonía tecnológica. Lo que no cabe duda es que ese efecto que había tenido positivo la globalización de exportar deflación a los países occidentales seguramente va a sufrir un revés. Todo ese efecto que estamos viendo de las cadenas de suministros, que han sido las originadoras iniciales de toda esta inflación, bueno, pues de alguna manera se va a intentar reducir esa dependencia de cadenas de producción tan lejanas a las cadenas de montaje europeas o americanas y, bueno, pues eso implica que vas a tener que ir a buscar producción en países más cercanos. Por lo tanto, puede haber cierto repunte y puede ser relativamente positivo para las pequeñas y medianas compañías que van a servir de sustitución a todas esas cadenas de producción que había en la zona asiática. Y, bueno, pensamos también que dentro de lo que es la renta variable, las valoraciones no van a dar para crecimientos de beneficios en 2023. Esperamos crecimientos de beneficios cero en las compañías, lo cual va a ser bastante interesante, ¿no? Porque teniendo en cuenta que se están aplicando restricciones financieras, lo normal sería que las empresas decrecieran sus resultados empresariales. No esperamos que sea así, pero sí que esperamos que el dividendo conjuntamente con una expansión de múltiplos, ¿no? Pues con quizás un mayor optimismo en el mercado, nos puede dar unas rentabilidades totales a lo largo del 2023 para los mercados de renta variable a nivel global en torno a un 5%. Una oportunidad que es mucho más clara dentro del mundo de la renta fija, donde la corrección ha sido muy rápida y muy fuerte y vemos oportunidades ya de cupones y de renta fija, donde antes estábamos al 0%, pues ya estamos empezando a ver un 4% en crédito de grado de inversión, en grado de calidad, muy interesante. Y por otra parte también empezamos a ver que si efectivamente se produce ese escenario que espera DWS de un año con un crecimiento bajo, pero no una recesión fuerte, pues el high yield, la renta fija high yield ya está ofreciendo niveles de 7% de cupón. Por lo tanto, parece que esa cartera famosa 60-40 que decían que había muerto durante el año 2022, creemos que se ha vuelto a activar, que vuelve a tener interés el tener una parte importante en renta fija y que durante el año 2023 las estimaciones de rentabilidad entre los dos activos van a ser muy parejas, siendo la renta fija un activo mucho más o menos volátil, con menos riesgo que lo que es la renta variable. Por lo tanto, un año que esperamos que sea con rentabilidades positivas, con más volatilidad. Por lo tanto, nos vamos a tener que sujetar un poquito más a la silla y vamos a tener que practicar ejercicios para que no nos dañe el estómago. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer este análisis, esta radiografía, estas previsiones para 2023. Mariano Arenilla, responsable de DWS para España y Portugal. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer estar contigo. Lo mismo digo. Pues nosotros vamos apenas